Los relatos que estás por escuchar fueron grabados el día 26 de febrero del año 2019. Historias nuevas que te esperan para ser escuchadas. Bienvenido al misterio. José Luis y sus padres circulaban de noche por una carretera que rodea un bosque, cuando de repente quedaron boquiabiertos al ver a una mujer vestida de novia en medio de la carretera. Parecía transparente como el cristal. Cuando el auto avanzó, giraron sus cabezas para buscarla, pero ésta ya no estaba, había desaparecido. Mariana iba con su padre por una oscura carretera cuando de repente las luces del auto alumbraron a un joven en la orilla vestido de blanco. El joven tenía la mirada perdida, aunque parecía sorprendido, y estaba suspendido a pocos centímetros del suelo, como si flotara. Al pasarlo, el papá de Mariana echó un vistazo por el espejo retrovisor, pero el fantasma del joven ya no estaba. David y sus padres iban conversando en la carretera de noche, cuando su padre le indicó a su madre que pasarían por el lugar donde 4 años atrás había fallecido su vecino Samuel en un accidente. Justo al llegar a ese punto vieron a Samuel resplandeciente con la misma ropa que vestía cuando perdió la vida. Le hacía falta un brazo, el cual perdió en su accidente. La madre de David gritó de la impresión. Su padre frenó un poco, pero siguió, y David, habiéndolo pasado, quiso verlo a través del vidrio trasero, pero este ya no estaba. Las historias de fantasmas en las carreteras son muy comunes, ya que son miles de personas las que fallecen cada año en accidentes. Las leyendas de estas apariciones suponen que las personas fallecidas parecen no darse cuenta que ya han dejado este mundo y permanecen en el mismo lugar donde fallecieron. Los especialistas en estos temas piensan que los fantasmas suelen ser espíritus de personas que fallecieron de forma trágica justo en el lugar donde se aparecen. Se piensa que su espíritu se queda en ese mismo lugar hasta el día en que esta persona tendría que haber fallecido de causas naturales. La famosa leyenda de la carretera fantasma. Seguro que todos hemos escuchado alguna vez leyendas que tienen lugar en misteriosas carreteras con hechos totalmente inexplicables. Hoy traemos una realmente perturbadora sobre una carretera situada en Valencia, relacionada con misteriosos accidentes que provocaron el fallecimiento de más de 10 personas en tan solo unos meses. Se dice que hay una carretera comarcal en Paiporta, cerca de Valencia, donde ocurren hechos de los más extraños que incluyen fallecimientos sin saber las causas exactas. No se le había dado mucha importancia hasta que se produjo el testimonio del señor Martín, un hombre que narra un impactante suceso que provocó que se investigaran los hechos. El señor Ruiz vivía en un chalet situado en la carretera mencionada. Una noche conducía hacia su casa después de trabajar con mucha precaución por la niebla espesa poco habitual en la zona. Nunca había visto una niebla tan densa y de repente tuvo que dar un frenazo brusco. Se encontró ante un cruce en la carretera que no había visto nunca en los 10 años que llevaba viviendo ahí. Reanudó el trayecto con una sensación extraña y dudaba de si lo que había visto era real o no. Quizá era un efecto de la luna en la niebla o era fruto de su imaginación. Al día siguiente tomó el mismo camino para ir al trabajo y al pasar por ese punto sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. No había ningún camino ahí, sino solo un terraplén de 4 metros de altura. Entonces se dio cuenta de que si hubiera cogido el camino, habría caído por él y se habría despeñado. El suceso le había dejado muy confundido y lo comentó con unos compañeros del trabajo. Todos rieron, excepto uno que palideció al instante. Había escuchado hablar de esa carretera, de la historia de un camino que aparecía súbitamente en una noche de niebla densa, pero nunca la creyó. Todo parecía ser cierto. Los fantasmas de la carretera 66. La Ruta 66 es una carretera que se encuentra en Estados Unidos, que tiene en su haber varias leyendas, de las cuales compartiremos algunos aspectos el día de hoy. En la sección de la carretera que pertenece a Catoosa, Oklahoma, los conductores prestan especial atención, pues no quieren salirse del camino en un giro equivocado y por error terminar en la carretera 412, pues son dirigidos hasta el cementerio de Timber Ridge,
Justo en ese lugar se puede ver a un pequeño niño nativo americano parado a mitad del camino en su bicicleta. Hay quienes solo lo observan, pero muchos otros lo han golpeado, por la rapidez en la que aparece frente a los vehículos en un momento a otro. Al bajarse del auto a prestar ayuda al herido, este no está, ni siquiera su bicicleta, pero se observan en los autos las abolladuras o marcas de manos en el parachoques. Algunos otros solo lo han visto de rodillas por el camino todo herido, pero al acercarse hasta donde está, el chico solo se desvanece. Y es porque se dice que hace algún tiempo, ese pequeño fue atropellado en ese preciso lugar de la carretera y enterrado en la primera fila del cementerio Timber Ride. Reno es otra ciudad a lo largo de la Ruta 66 que cuenta con su propia leyenda. Al circular por ahí puede verse el fantasma de un hombre jorobado, vistiendo un abrigo marrón y un sombrero que le cubre los ojos. Le encanta aparecer en las noches de niebla o de lluvia, pidiendo aventón. Quienes lo han llevado en sus coches dicen que es un tipo educado que agradece la buena acción y pide que lo dejen en el camino pocos metros después. Al retomar la marcha, puede verse que el hombre camina frente al auto. Sin importar cuánto se acelere, no se le puede rebasar. Durante varios kilómetros se mantiene flotando al lado del camino hasta que simplemente desaparece.